Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que me estés escuchando, amigo o amiga, déjame darte la más calurosa bienvenida al curso virtual Formando Hijos Triunfadores. El ser padre es una de las experiencias más maravillosas, es una de las experiencias más bonitas y es también una de las experiencias más retadoras por las que puede pasar un ser humano. Porque como padres somos el modelo y somos los responsables de entregarle a nuestros hijos un futuro diferente, un futuro en donde puedan formarse como adultos triunfadores. Yo sé que si me estás escuchando y tienes hijos en edad escolar, tienes hijos en la universidad o tienes hijos jóvenes, tu anhelo más grande, tu meta más grande es poder formar adultos triunfadores. Sin embargo, en muchas ocasiones o algunas veces creemos que no tenemos las herramientas, que no tenemos los recursos necesarios para poder hacer esta tarea. Este curso tiene la finalidad de mostrarte una alternativa diferente para que puedas saber cómo educar a los chicos para generar adultos triunfadores. Sin embargo, nosotros somos conscientes de que tú tienes las herramientas, de que tú tienes los recursos necesarios para poder llevar a cabo esta tarea, porque tú eres el experto, tú eres el que conoce a tus hijos. He dividido este curso en tres partes de tal manera que me permita llevarte a lo largo del proceso para que puedas entender todo este proceso que vamos a hacer durante este curso. En la primera parte te voy a hablar acerca de qué es el aprendizaje, cómo el aprendizaje influye en nuestras conductas y cómo las cosas que aprendimos desde el momento de la gestación hasta el momento del nacimiento han determinado gran parte de nuestra personalidad, gran parte de la personalidad de tus hijos. En la segunda parte te voy a hablar acerca de los aprendizajes en la infancia y cómo lo que aprendimos de adultos significativos, de nuestros hermanos mayores, han también impactado en nuestra personalidad, en la personalidad de nuestros hijos. Y finalmente, en la tercera parte, te voy a hablar ya de la solución de cómo modificar esos aprendizajes primarios para que puedas generar adultos triunfadores. La pregunta es, ¿quién soy yo y por qué escucharme? Mi nombre es Robert Chapa, soy facilitador de procesos de cambio con programación neurolingüística, también soy experto en aprendizaje dinámico y aprendizaje acelerado. Soy facilitador, como te dije, de procesos de cambio con una nueva tecnología que es programación neurolingüística, que es una tecnología que está enfocada en ayudarte a que puedas sacar lo mejor de las personas, a que puedas sacar la excelencia de las personas mediante un proceso de comunicación, tanto externo como interno. Más adelante te voy a explicar y la herramienta que te voy a mostrar realmente es una herramienta muy buena y te voy a explicar cómo podemos utilizar la programación neurolingüística para tú poder generar adultos triunfadores. También soy neurocoach certificado con programación neurolingüística y actualmente soy entrenador elite en la empresa Inmensamente, la empresa que actualmente estoy dirigiendo. Vamos a hablar primero de la problemática. ¿Cuál es la problemática? ¿Dónde radica principalmente la problemática del aprendizaje? Esto es fundamentalmente lo que experimentamos. Hablemos un poco acerca de cuál es la problemática. La problemática fundamentalmente se da en lo que experimentamos o experimentan nuestros hijos desde el momento de la gestación. Los primeros aprendizajes en el momento del parto pueden formar a las personas que vamos, corte. ¿Cuál es la problemática? La problemática radica fundamentalmente en cuáles fueron los aprendizajes que adquirimos desde el momento de la gestación. Lo que experimentamos, lo que experimentan nuestros hijos desde la gestación va a ir formando poco a poco la personalidad que tienen actualmente. Los primeros aprendizajes en el momento del parto. El parto es uno de los procesos más traumáticos por lo que puede pasar el ser humano y esto determina gran parte de la personalidad de tu hijo, gran parte de la personalidad de nosotros mismos. Y los procesos de aprendizaje durante la infancia son fundamentales, son las bases que ponen a la personalidad de cada uno de nosotros. Todo eso lo vamos a hablar durante la primera y la segunda parte de este curso. Pero vamos a entender primero qué es lo que significa aprender, cómo aprendemos realmente. El proceso de aprendizaje, según la Real Academia de la Lengua Española, si tú buscas en el diccionario, dice que es un proceso en donde adquirimos una determinada información para poder utilizarla posteriormente. Cuando nosotros vivimos una experiencia significativa y lo relacionamos con una emoción, se genera un nuevo aprendizaje.
Hablando de una experiencia significativa, es una experiencia que hace la diferencia. Por ejemplo, para ti, una experiencia significativa sería el momento en que nació tu hijo. Una experiencia significativa sería, por ejemplo, el primer día que fuiste a clases. Una experiencia significativa también sería la primera vez que tú manejaste una bicicleta. Si sabes manejar bicicleta, es una experiencia significativa. Esto relacionado con una emoción se va a formar el aprendizaje. Estos aprendizajes, cuando nosotros experimentamos el mundo a través de nuestros sentidos, y más adelante lo vamos a hablar, van generando ciertos circuitos neuronales que se llaman programas mentales. Los aprendizajes más poderosos, amigo, amiga, y esto tenlo bien en claro, se dan en los primeros años de nuestra vida. Estos aprendizajes son los que nos acompañan a lo largo de nuestra vida, los que generan las creencias limitantes, los que generan gran parte de nuestra personalidad y nuestros comportamientos, nuestros hábitos se generan en los primeros años de nuestra vida. Y a estos aprendizajes los llamamos los recuerdos básicos. Es en esta época donde se forman nuestros valores y nuestras creencias más profundas. ¿Cómo funciona nuestro cerebro y el proceso de aprendizaje? Déjame explicarte un poco acerca de esto. Nosotros experimentamos el mundo a través de nuestros 5 sentidos. Si tú te estás conectando en este momento, estás viendo el curso, estoy seguro que estás viendo el curso, me estás escuchando a través de tu ordenador, de tu televisor, y también de repente en este momento estás disfrutando de una rica tacita de café, estás oliendo el rico café, estás probando el rico café, y también estás viendo que ese café está caliente o está frío. Entonces experimentas el mundo a través de tus 5 sentidos. Pero esa información que tú accedes del mundo a través de tus 5 sentidos, lo vas almacenando en tu cerebro en 3 sistemas diferentes. Específicamente la información tú la almacenas en tus neuronas. Y imagínate, para que me entiendas, que tus neuronas funcionan como pequeñas memorias USB en donde tú almacenas información. Tú almacenas todo lo que ves en un sistema visual, en donde se almacenan todo lo que son imágenes, en un sistema auditivo todo lo que son sonidos y en un sistema sensorial todo lo que gustas, lo que tocas o lo que hueles. Un sistema gusto, tacto y olfato se relaciona en un solo sistema que es el sistema sensorial. ¿Qué es lo que pasa y cómo funciona este proceso dentro del aprendizaje? Cuando tú accedes a una información a través de tus 5 sentidos, lo que haces es almacenar en una neurona la información en visual, en sensorial y en auditivo. La neurona va almacenando esta información, va almacenando la información y poco a poco se va llenando de información. Entonces, cuando ya llega al límite de su capacidad, lo que hace es hacer un proceso que se llama sinapsis y mediante un proceso bioquímico se enlaza hacia otra neurona y transmite la información a la otra neurona. La siguiente neurona empieza a almacenar la información en visual, en sensorial y en auditivo, y cuando empieza y cuando ya totalmente está copada, hace otro proceso de sinapsis con otra neurona y así poco a poco se va formando una red neuronal, y a esto dentro de programación neurolingüística lo llamamos programa mental, red neuronal. Así que a lo largo del curso, cuando esté hablando acerca de aprendizaje, voy a hablar acerca de circuito neuronal. Para que me entiendas, te voy a explicar con un ejemplo. Imagínate el día que tú empezaste a manejar bicicleta, estabas con papá, tenías una emoción, sentías algo, veías la bicicleta, entonces almacenaste visual y sensorial. Y entonces escuchabas los gritos de mamá, escuchabas los gritos de papá, entonces almacenaste visual, sensorial y auditivo. Y esto poco a poco, esta información se fue almacenando en tu cerebro y se fue formando un circuito neuronal. Si tú recuerdas, cuando tú iniciaste manejando la bicicleta, tenías muchísimo, muchísimo cuidado. Sin embargo, ahora que dominas ya el arte de manejar bicicleta, lo haces de manera inconsciente. Y esto es lo que pasa dentro del proceso de aprendizaje. Cuando se forma una red neuronal, cuando se forma un circuito neuronal, y este circuito es utilizado muchísimas, muchísimas veces, pasa a ser un aprendizaje inconsciente. Y aquí radica principalmente toda la problemática de lo que es el aprendizaje. Existen aprendizajes que adquirimos cuando éramos niños, que adquirimos en el momento de la gestación, que adquirimos en el momento del parto y en la primera infancia, que se han vuelto aprendizajes inconscientes y que muchas veces
van en contra de las cosas que queremos, van en contra de las cosas que deseamos y a veces van en contra de poder formar adultos triunfadores. Y esto es la principal problemática de por qué muchas veces no podemos lograr lo que queremos y por qué muchas veces tenemos creencias limitantes acerca de lo que podemos hacer, acerca de lo que podemos ser en la vida. Y esto es, el circuito neuronal es igual que decir un programa mental. Muy bien, vamos a hablar un poco acerca de los programas de la gestación. Muchos expertos dicen que nosotros somos seres programables que aprendemos desde la tercera semana de gestación. Sí, me escuchaste bien, amigo, amiga, somos seres programables a partir de la tercera semana de gestación. Así que si tú me estás escuchando, de repente estás esperando un bebé, ten mucho cuidado cómo te comunicas con tu bebé, ten mucho cuidado cuál es tu entorno, porque depende de lo que tú sientas, depende de tus sensaciones, tus emociones, eso es lo que tú le vas a transmitir a tu bebé a partir de la tercera semana de gestación. Vamos a hablar un poco acerca de cuáles fueron los programas, cuáles fueron los aprendizajes primarios que adquiriste al momento de la gestación. Eso tiene que ver mucho con el estado emocional de la madre. Cuando tú estabas esperando al bebé o cuando tu mamá te estaba esperando a ti, ¿cómo estaba el embarazo? ¿Tenías miedo? ¿Existía miedo? Esto generalmente pasa en las madres primerizas, que cuando ya se enteran que van a ser madres, existe cierto miedo a la incertidumbre de no saber si es que vamos a hacer las cosas bien, si es que no vamos a hacer las cosas bien, que lo que se viene, cómo va a cambiar nuestras vidas. Pero también suele suceder cuando, por ejemplo, tuviste un embarazo previo y perdiste, por muchas circunstancias, perdiste el bebé, entonces se genera muchísimo, muchísimo miedo a perder el bebé. Y lo que pasa es que tú, al generar ese miedo, se generan ciertos neurotransmisores, ciertos bioquímicos, que lo transmites directamente al bebé a través del cordón umbilical. También, ¿qué sentías? ¿Estabas enojada? ¿Sentías vergüenza? El enojo de repente, cuando estabas gestando, cuando estabas embarazada, sucedió algo muy fuerte, que te hizo enojar muchísimo. Entonces, generaste ciertos bioquímicos también y lo transmitiste directamente al bebé. ¿O había vergüenza? Vergüenza del que dirán, el embarazo no planeado. Muchísimas veces pasa esto en madres solteras, en madres adolescentes que sienten vergüenza, que dicen qué va a decir mi mamá, qué va a decir mi papá, qué va a decir la sociedad. O muchas veces los papás dicen, ¿y ahora qué va a decir la sociedad? ¿Qué va a decir la gente? Tú estás embarazada, ella siente vergüenza y esta vergüenza lo transmite el bebé. Lo que pasa es que cuando un niño ha sufrido y tiene este aprendizaje primario durante la gestación, cuando ya es adulto, se involucra siempre en situaciones vergonzosas, se involucra siempre en situaciones que lo humillen y que le hagan sentir avergonzado, situaciones que le hagan sentir enojado, situaciones que le hagan sentir miedo. Muchas veces tiene miedo de salir de su zona de confort, pero no entiende por qué tiene ese miedo de salir de su zona de confort, porque este aprendizaje, como te digo, ya se volvió un aprendizaje inconsciente, un aprendizaje del cual él no tiene el control, un aprendizaje automático, y es por eso que esto va en contra de la excelencia, en contra de ser un adulto triunfador. También puede ser que hayas sentido frustración, hayas sentido depresión. Imagínate un caso para que me entiendas, por ejemplo, que te casaste y dijiste, de aquí a 3 años vamos a tener el bebé. Primero voy a crecer profesionalmente, primero voy a crecer dentro de mi profesión, pero has tenido todo planeado y entonces el bebé se adelantó. Entonces tú te sentías frustrada, pensabas que no ibas a poder desarrollarte profesionalmente, tu pareja también sintió esa frustración y eso fue transmitido directamente al bebé. De repente pasó algo muy fuerte, se te murió un familiar y entonces entraste en un proceso de depresión y el proceso de depresión baja las defensas de la madre, se transmiten esos neurotransmisores y entonces nace un bebé que cuando es adulto tiene ciertos arranques de depresión, de tristeza y no sabe por qué muchas veces se despierta y es como un día gris, un día gris. Yo te digo por experiencia, yo había ocasiones en donde yo simplemente me sentía muy triste, pero no sabía de dónde venía esa tristeza, cuál era el origen de esa tristeza, cuál era el origen de esa depresión. Cuando supe acerca de cómo había sido mi proceso de gestación, entendí muchísimas cosas y más adelante te voy a hablar acerca de una herramienta muy práctica, pero muy poderosa que te va a permitir empezar a cambiar estos aprendizajes primarios. Pero no todo es así. También imagínate que haya habido alegría, que tu bebé, que tú
haya sido planeada, haya sido esperada. Entonces, esa alegría, esa sensación de alegría, también lo transmites a tu bebé. Y tu bebé obviamente va a salir una persona saludable. Y estos son los primeros aprendizajes que le transmitiste a tu bebé, los primeros aprendizajes que él obtuvo en el momento de la gestación. Ahora vamos al momento del parto y como te dije, el parto es uno de los procesos más traumáticos por, las cual, por el cual puede pasar una persona. Es uno de los procesos más difíciles porque imagínate, estás en una zona donde tú tienes todo lo que quieres, en donde no tienes que hacer ningún tipo de esfuerzo para obtener aquello que deseas. Y pasas a un lugar, a una zona en donde es totalmente desconocido, en donde tienes que empezar a luchar por el alimento, empezar a luchar por lograr aquellas cosas que deseas. Esto dice que el momento del parto pasamos de una zona de confort a una zona de riesgo. El parto es tan, pero tan traumático que muchos psicólogos y muchos especialistas dicen, comparan al parto como la primera muerte. La primera muerte porque pasas de un entorno conocido a un entorno totalmente desconocido. Y la manera como naciste determina gran parte de tu personalidad. Existen más de 40 tipos de partos. De hecho, hay un libro que habla acerca de los 40 tipos de partos. Ahora no lo tengo presente el libro, pero lo voy a buscar y te lo voy a poner debajo del link de este video para que puedas revisar un poco más a fondo acerca de este tema que es muy, pero muy interesante. ¿Qué pasa, por ejemplo? Acá te voy a explicar de algunos tipos de parto y cómo esto ha afectado a lo que es la personalidad. En mi caso, por ejemplo, yo soy un bebé prematuro. Yo nací a los 7 meses y medio y por el hecho de ser prematuro, el primer aprendizaje que adquirí es que yo tengo que llegar de primero en la vida. Y esto es el aprendizaje que tuve al momento de nacer. Generalmente los que somos prematuros, los 7 mesinos, los 8 mesinos, somos personas que siempre estamos tratando de llegar primeros en la vida, somos personas muy apuradas, aceleradas y queremos que las cosas sucedan ya, que las cosas se den en el momento y si no se dan en el momento, esto provoca ansiedad, provoca mucha frustración en algunas ocasiones y esto es lo que pasaba generalmente conmigo cuando estaba en la universidad, estaba estudiando y a veces no lograba los resultados que estaba buscando y esto me generaba muchísima, muchísima ansiedad. Algo también que nos caracteriza y que me caracteriza a mí, por ejemplo, es que cuando me invitan a una reunión, cuando voy a una reunión de negocios o voy a dar un curso, llego entre 10 a 15 minutos antes de la cita. Si tú me dices, por ejemplo, ven a las 9 de la mañana, yo estoy a las 9:50, 9:45 en el lugar. Y en algunas ocasiones me ha pasado que me han invitado al cumpleaños de una persona y yo he ido al cumpleaños. He llegado, me han dicho a las 8, he llegado a las 8 y solo estaba el cumpleañero y la persona que ponía el sonido. No había ningún invitado todavía, pero yo estaba ahí. Y me ha pasado muchas ocasiones y esta situación de a veces ser acelerado, de a veces de querer que las cosas sucedan ya, me ha traído algunos inconvenientes, pero cuando entendí que mi forma, cómo nací, cómo vine al mundo, que soy un bebé prematuro, ha desencadenado este tipo de comportamiento en mí, pude entender y pude reprogramar mi mente para poder cambiar ese tipo de comportamiento. Obviamente sigo siendo puntual, eso es ya algo que va en mi forma de ser y que no he querido cambiarlo, pero el entender esto te va a ayudar muchísimo, muchísimo, amigo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, como te digo, el 7 mesino vive una vida acelerada y siempre quiere llegar de primero en la vida. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el parto es tardío? Cuando ya cumpliste los 9 meses, ya se te pasó el tiempo, pasaron 2 días, una semana, y no te has acomodado para dar el parto. Entonces, ¿qué se dice? Que los bebés se retrasan. Generalmente, las personas que vienen después de los 9 meses son personas que siempre se retrasan a las reuniones, se retrasan a las oportunidades, siempre que ven la oportunidad lo ven después de que ya pasó la oportunidad. Y yo tenía en la universidad un amigo que era muy, pero muy tranquilo. Las personas que tuvieron este tipo de parto son personas súper tranquilas, muy tranquilas. Y yo tenía en la universidad un amigo que era así, era muy, pero muy tranquilo. Y yo recuerdo que le bromeábamos, le decíamos, oye, ¿qué pasa cuando tu casa se está quemando? Tu mamá dice, oye, se quema la casa, se quema la casa. ¿Y tú qué vas a decir? No, deja que vea mi zapato. Pero se quema la casa. No,
deja que jale el televisor. Y era divertido, pero en realidad pasa muchas veces y su vida es muy tranquila, es muy tranquilo, son muy tranquilos que a veces hasta te puede desesperar. Y decimos que tienen una personalidad flemática y bastante calmada. Pero ¿qué pasa en el caso de que el parto, por ejemplo, sea por cesárea? Y en este caso hay dos variantes. La primera variante es que el bebé ha entrado en trabajo de parto y están muchísimas horas, pero no se acomoda, lucha por nacer y entonces el doctor decide hacer la cesárea. En este caso, el aprendizaje primario, el primer programa que adquirió el bebé en el momento del parto, es que para vivir yo siempre voy a necesitar ayuda. Y es que así, con un adulto que ha tenido, que ha luchado por nacer y ha nacido por cesárea, se dice que es un adulto que siempre está pidiendo ayuda a los demás, es una persona que es muy dependiente de su pareja, es muy dependiente de sus padres y esto lo hace porque tiene el aprendizaje primario, tiene el programa mental que adquirió al momento del parto de que yo necesito luchar para vivir, que yo necesito alguien que me ayude a hacer las cosas, yo necesito ayuda para vivir. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de una cesárea programada, en donde tú programas la cesárea, en donde vas directamente al médico y ha pasado casos en donde, por ejemplo, entra la madre a la cesárea, ya abren el vientre de la madre y el bebé estaba completamente dormido. El aprendizaje que tuvieron los bebés en este proceso, de hecho, es que ellos no vivieron el proceso de parto, ellos no vivieron lo traumático del parto, que es ir por el canal vaginal y salir, como suelen salir muchísimos bebés, y lo que pasa es que ellos no conocen y el programa que se genera en ese momento por haber nacido por cesárea, por no haber vivido el proceso, es que no conocen los procesos. Imagínate que tu hijo venga un día y te diga, mamá, me acabo de casar ayer. Y tú le dices, no, hijo, mira, ¿cómo que te acabas de casar ayer? Si primero tienes que conocer a la novia, tienes que presentar a la novia a tus padres y tienes que pedirle matrimonio y si te acepta, recién te vas a casar. Pero generalmente pasa que ellos saltan al paso 3, luego vienen al paso 2, luego pasan nuevamente al paso 4, vuelven al paso 1, entonces no conocen cómo hacer un proceso, cómo va el paso 1, cómo va paso 2, paso 3 y paso 4, no conocen eso. Y no es que ellos sean así, sino que hay un aprendizaje primario, como te digo, que es inconsciente, que les hace que no conozcan el tema de un proceso, que no conocen realmente cómo funciona un proceso. Y yo recuerdo que mi mamá cuando era niño me decía, y veíamos en las películas, que cuando nacía un niño, el doctor lo sacaba de la cabeza o lo sacaban, lo colgaban y cuando no lloraba le metía un palmazo para que llore, para que pueda botar los fluidos. Imagínate ese aprendizaje, que cuando tú naces, el primer aprendizaje que adquieres es dolor. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje primario ahí? Que la vida duele. Entonces, cuando una persona tiene ese aprendizaje primario, adquirió ese aprendizaje en el momento del parto, lo que va a generar es que se va a involucrar en situaciones en donde le causen dolor, porque el dolor le hace sentir que esta persona está viva. Se va a involucrar en relaciones que realmente le causen dolor, se va a involucrar en negocios o en trabajos que le generen estrés, porque al sentir dolor se va a sentir realmente vivo. Esto solo son algunos de los programas, algunos de los tipos de parto que generan ciertos tipos de personalidad. Como te dije, existen más de 40 tipos de partos y 40 tipos de personalidades que se dan de acuerdo a la forma como viniste al mundo. Esta es la primera parte y con esto ya quiero cerrar esta primera parte en donde hablamos acerca de qué es el aprendizaje, cómo el aprendizaje se origina, cómo es el proceso de aprendizaje en el cerebro y hablamos acerca de cómo los aprendizajes a partir de la tercera semana de gestación han ido formando parte de nuestra personalidad. En la segunda parte te voy a hablar acerca de los aprendizajes de la infancia. De hecho, la segunda parte la voy a dedicar 100% a todos los aprendizajes de la infancia. ¿Por qué? Porque es muy, pero muy importante, porque en esta época, en esta etapa de nuestra vida, es donde se forman nuestra personalidad, en donde se forman las primeras creencias limitantes que tenemos y donde realmente se forman nuestros valores y nuestras creencias más profundas. El entender estos aprendizajes, el entender estos programas y poder modificarlos realmente te va a cambiar la vida.
Así que nos vemos en la siguiente parte del curso, donde vamos a hablar acerca de los aprendizajes en la infancia. Muchísimas gracias.